En el segundo apartado, que yo creo que ahí es donde está lo más interesante y fue el aporte que hicimos al análisis de la historia reciente del Ecuador, historia económica del Ecuador, fue cuando revisamos a ver qué fue lo que había pasado. Y lo primero que hacemos es ver qué es lo que había antes. Y en toda Latinoamérica, lo que sí tuvimos fue una noche desarrollista desde 1970. La CEPAL, órgano adscrito a la Organización de Naciones Unidas, dominó el ambiente económico durante los años 60, 50, 60, 70 y 80 en Latinoamérica. ¿Cuál era su tesis? Que la apertura comercial, que el liberalismo económico no era conveniente para Latinoamérica, porque nuestros términos de intercambio eran injustos. Mientras el norte industrializado nos mandaba cámaras, nos mandaba teléfonos, no celulares en esa época, pero teléfonos, nos mandaba televisores, cocinas, tractores, carros, nosotros mandábamos bananas. Y te decían básicamente que así nunca nos íbamos a desarrollar porque ellos se iban a encargar de que estos términos de intercambio permanezcan siempre en nuestra contra. Mientras ellos desarrollaban más tecnología que nos vendían más cara, nosotros le mandábamos bananas cada vez más baratas. Bananas como puede ser cualquier otro bien primario o cualquier otro insumo primario, inclusive el petróleo o minerales, que no tenían valor añadido y que por lo tanto no desarrollaban industrias que generen un entorno económico más desarrollado y tecnológico. ¿Y qué es lo que decían estos brillantes? Decían, a ver, Latinoamérica tenía que cerrarse a esas exportaciones, unirse en un área de una unión aduanera común y permitir un desarrollo de la industria local. ¿Sí? El Estado tenía que invertir y dirigir aquellas inversiones para que se desarrolle las industrias que ellos consideraban estratégicas. El concepto de industria estratégica viene de la época de guerra, es un concepto alemán, que son las industrias que tú necesitas para pelear una guerra, acero, pólvora, todo lo que se necesite para hacer armas, ¿no? Entonces ellos adoptaron este idioma militarista, la CEPAL, y te dijo, no, los gobiernos tienen que intervenir, crear empresas públicas, se crearon empresas públicas por doquier, se burocratizó Latinoamérica. Ellos partían de una analogía con la historia de Estados Unidos. La historia de Estados Unidos es verdad. Desde la fundación de Estados Unidos hasta 1930, Estados Unidos tuvo unas políticas proteccionistas muy fuertes. Lo que no te decían es que Estados Unidos era el país donde reinaba la mayor libertad económica del mundo interna, donde había un Estado de Derecho, donde el Estado no se metía a decir cuáles empresas ganaban y cuáles perdían. O sea, la analogía era falsa. Y efectivamente fue un fracaso. En Ecuador, en 1972 se inicia la fiebre del oro negro, el petróleo. Es muy gracioso porque la dictadura del general Bombita, Guillermo Rodríguez Lara, que le decían Bombita porque era muy gordito, paseó Bombita, otra bombita, que era el primer barril de petróleo. Lo paseó como un prócer de la patria por las calles de Quito. Y la gente veneraba y lloraba al ver este barril de petróleo que llegó y lo puso cual prócer, cual héroe. Lo puso en un altar en una academia militar para que la gente lo venere. En 1972 cambió todo en Ecuador. Éramos una sociedad agraria, lo que llamaban una perfecta banana republic, muy concentrada en el agro, economía muy incipiente, un estado muy pequeño. Con la fiebre del oro negro, el estado ecuatoriano es como que le dieron anfetaminas. Y en una década se multiplicaron muchas veces todas las burocracias estatales, el Estado se convirtió en el primer contratista de mano de obra del país, se crearon empresas públicas para todo lo que se pueda imaginar. Entró el modelo desarrollista, de decir ahora el Estado va a dirigir hacia dónde nos vamos a desarrollar. Y nos vamos a desarrollar, vamos a hacer Europa en 10 años porque vamos a meter dinero del petróleo. ¿Qué pasó al final de todo eso? Los precios del petróleo finalmente bajaron y hubo un colapso generalizado durante los 80. Y comenzaron ciertos experimentos. Y la clase política de aquel entonces, Ecuador ya estaba en democracia a partir del año 80, no supo qué hacer. Porque durante todo ese tiempo, la opción liberal, la opción del libre mercado, no era una opción. Recordemos que durante la historia de Latinoamérica,
no tenemos la historia de Latinoamérica en el siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, no tenemos una, como tenemos hoy día, dos visiones, una liberal y otra más socialista. En ese momento era la pelea entre el socialismo real, representado por Cuba, y el desarrollismo tecnocrático. Los liberales como Friedman o Hayek simplemente no estaban en la palestra pública y no eran importantes en el debate. Nadie te decía hay que liberalizar. Hasta que eso cambió. Chile, Inglaterra y Estados Unidos empezaron a penetrar ideas liberales. La dictadura chilena tuvo mucha suerte los chilenos, porque la dictadura chilena, como una dictadura de corte fascista, en principio empezó a experimentar en la economía bajo el molde desarrollista. Son militares, su visión es un ejército, ellos dirigen el desarrollo. Y empezaron a hacer experimentos muy que se demostraron muy malos rápidamente, hasta que a la cúpula se le prendió el foco y fueron a ver a los Chicago Boys que tenían ideas liberales y los trajeron. Les dijeron, a ver qué hacemos. Y los escucharon. Cosa rara, cosa rarísima, que una dictadura militar escuche a alguien que les decía, no tienes que controlar las cosas, tienes que dejar que la economía crezca sola. En China, por ejemplo, año 79, Deng Xiaoping se da cuenta, bastante tarde, por cierto, que China era un desastre económico, la gente se estaba muriendo de hambre. Se da cuenta que se estaba experimentando en la economía en Chile, en otros lugares, y que el liberalismo económico podía ser la solución. Abre la economía china. 600 millones de chinos han salido de la pobreza después de todo eso. Una dictadura comunista. En Inglaterra y Estados Unidos salen dos líderes muy carismáticos que desafían absolutamente al status quo. Hoy día hablar de liberalismo económico es más o menos, bueno, según el ambiente, es considerado más o menos rebelde si estás en una universidad socialista o lo que sea, pero digamos, tampoco es quemarte en la opinión pública. En ese tiempo sí, porque todos los élites de pensamiento estaban en un molde estatista, ya sea desarrollista o socialista. Y salen líderes carismáticos como Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. En Latinoamérica, un poco después, empieza a también a centrarse el discurso liberal y tenemos la paradoja de que el populismo se apodera del liberalismo. Menem, en Argentina, un líder popular, históricamente justicialista, con toda la retórica estatista de los pobres, de la justicia social, se da cuenta que el camino a seguir, por los éxitos que habían tenido otros países como Chile y otros países, era el del liberalismo económico y cambia completamente su discurso. Fujimori en Perú. Fujimori en Perú compitió contra Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa era el único candidato que se atrevía a defender un discurso abiertamente liberal. Cuando gana Fujimori, le roba las ideas a Mario Vargas Llosa y las aplica a él. Con mucho éxito, con mucho éxito. Perú hasta ahora sigue teniendo una economía liberal. Ecuador no es la excepción a esa regla en principio. Y aquí es donde está lo excepcional de la historia económica del Ecuador, que es muy distinta a la de los países vecinos como Perú, como Colombia, como Chile, como la Argentina, que sí tuvieron procesos de reforma económica neoliberal. En el año 92 es elegido Sixto Durán Ballén, quien plantea un profundo programa de reformas liberales. Se aprueban leyes. Retóricamente todos los gurús eran liberales, vamos a liberalizar esto, vamos a hacer esto. Se aprobaron leyes maravillosas que si se hubieran aplicado hubieran sido estupendas para nuestro país y la historia fuera otra. Estaríamos con Perú, como Perú, que con todos sus defectos, hoy día hay un consenso sobre el camino del liberalismo económico. Pero ¿qué pasó? Nuestra clase política mediocre se opuso. La derecha tradicional y la izquierda de siempre se opusieron a hacer reformas y no lograron que ese proyecto cuaje. De hecho, pese a aprobar muchísimas leyes, nunca se pudo concretar la privatización de una sola empresa pública en el país. Ni una sola. Sí, hay dos excepciones, dos. Una cementera que a nadie le importa y una aerolínea que tampoco a nadie volaba. Pero en electricidad, ni una sola. En telecomunicaciones, las empresas estatales siguieron siendo estatales. Nosotros sí tuvimos una empresa de telefonía celular estatal. De hecho, esas empresas siguen siendo estatales.
Es decir, el principal punto de la reforma económica neoliberal era la privatización y en Ecuador no se concretó. Nunca. Por otro lado, uno de los más grandes elementos de las reformas neoliberales, digamos de Chile, Perú, Uruguay, era cambiar el sistema de seguridad social. No sé si ustedes han escuchado alguna vez la diferencia entre sistema de reparto y sistema de capitalización individual. ¿La han escuchado alguna vez? La seguridad social. Nadie quiere dar la clase de seguridad social. Básicamente en países como Chile, en Perú, en Uruguay, la seguridad social, sus aportes para su jubilación eran monopolizados por una empresa estatal. En Ecuador se llama Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y el dinero de los aportantes, que son millones de millones de millones de millones de dólares o la moneda que hay ahí, generalmente es agarrado por los políticos para hacer sus labores mesiánicas. La propuesta en Chile, la propuesta en Perú es que ya el Estado no tenga el monopolio de esas asignaciones que hace, de ese ahorro para el futuro que hacen los ciudadanos, sino que el ciudadano puede elegir a quién se lo da, a diferentes empresas privadas que compiten entre sí por atraer tus recursos y darte un mayor o menor rendimiento en el futuro y tengas una mejor pensión para jubilarte, ¿verdad? En Ecuador, el gobierno tenía un excelente plan para privatizar la seguridad social, pero adivinen qué, se les ocurrió hacer una consulta popular. Entonces, hacen la consulta popular y tuvieron a toda la izquierda y la derecha tradicional que los quería sacar del poder para hacer ellos las reformas en contra y pierden la consulta. No sé cómo es en Guatemala. ¿En Guatemala tienen el monopolio del Estado para la seguridad social o pueden aportar a donde quieran? ¿Qué es? Monopolio. O sea, ustedes están obligados a aportar a un ente del Estado parte de su sueldo. Es solo uno. Bueno, traten de cambiarlo. Durante el supuesto periodo neoliberal, creció el gasto público, no bajó. Y el endeudamiento externo siguió. Bajamos en todos los rankings de libertad económica. Si ustedes ven el ranking del Freedom Economic Index, todos los rankings del Banco Mundial, bajamos en libertad económica en lugar de subir. O sea, ¿dónde estaba la supuesta liberación económica de los que nos hablaba Correa, la supuesta larga noche neoliberal? El petróleo se quedó en manos del Estado, nunca se privatizó tampoco, nunca firmamos acuerdos de libre comercio y la conclusión de todo esto, segundo capítulo, es que la noche fue muy larga, tuvimos problemas económicos, pero nunca fue liberal. Y eso es muy importante porque Ecuador fue, repito, la excepción a la regla de los países que lo rodeaban. Latinoamérica tuvo con muy buenos resultados países que tuvieron apertura económica. La otra excepción a la regla fue también Venezuela, con mucha mala suerte. Pero Perú sí tuvo todas estas reformas y hasta ahora le va muy bien. Colombia las tuvo también, Chile ni hablar, Uruguay las tuvo. Brasil en menor medida y de hecho hoy día pagan los platos rotos de un sistema que siguió siendo muy estatista. Pero eso fue la conclusión del segundo capítulo del libro. Y ahora les voy a hablar muy brevemente sobre un evento histórico de Ecuador que tuvo consecuencias muy traumáticas.